Hola a todos, bienvenidos a este nuevo análisis. Hoy nos vamos a meter de lleno en uno de los motores más increíbles de la tecnología moderna. Y digo motor literalmente porque vamos a desarmar esa fuerza bruta y microscópica que mueve a todo el Internet. Hablo, por supuesto, de los láseres semiconductores. Ya saben, estas pequeñas bestias toman la física cuántica más dura y la transforman en una autopista óptica de altísima velocidad para transmitir datos. Vamos a ir desde lo más básico hasta esas ecuaciones que marcan el límite físico absoluto. ¡Arranquemos! Para que tengan una idea clara del recorrido de hoy, aquí está nuestra hoja de ruta. Primero, los conceptos fundamentales del láser. De ahí pasamos a los diseños monomodo, las ecuaciones de emisión, y luego aterrizamos en las curvas de potencia y el régimen transitorio. Cerramos con algo súper interesante, el ruido y el chirp residual. Todo muy lógico, paso a paso. Empecemos con nuestra primera parada, sección 1, conceptos fundamentales del láser, el motor de la potencia óptica. A ver, para entender realmente por qué el láser le dio un giro de 180 grados a las telecomunicaciones, tenemos que ver qué problema venía a solucionar. Básicamente necesitábamos romper los límites físicos de los emisores convencionales. Pongan un láser frente a un LED tradicional y, francamente, no hay competencia. El láser es el rey absoluto de las redes modernas. ¿Por qué? Bueno, tiene una eficiencia cuántica interna de casi el 100% y, escuchen esto, velocidades de modulación que llegan a los asombrosos 30 gigabits por segundo. Mientras que el pobre LED apenas logra acoplar su luz en una fibra monomodo porque se dispersa por todos lados, el láser es como un francotirador. Dispara toda esa energía masiva directo al blanco, sin dudarlo. Ahora, la gran pregunta. ¿Cómo encendemos este motor? Todo se reduce a algo llamado inversión de población. Normalmente, cualquier material tiende a absorber luz, ¿verdad? Pero si le inyectamos una cantidad bestial de electrones polarizando una unión PN en directa, forzamos un estado totalmente antinatural. Llevamos al semiconductor a un punto crítico donde la emisión estimulada le gana por goleada a la absorción. Justo en ese microsegundo, el material deja de tragarse la energía y empieza a darnos ganancia óptica neta. Esa, amigos, es la chispa que desata toda la potencia. Bien, ya tenemos la chispa. Pero para que eso se vuelva un fuego constante, hay que atraparla y amplificarla. Aquí es donde entra la famosa cavidad Fabry-Perot. E imagínenlo como el ciclo de combustión de un auto de carreras. El campo óptico entra al medio activo, la luz se propaga y empieza a ganar una potencia tremenda. Y cuando llega a los bordes del material que están cortados con una precisión milimétrica, ¡puf!, más o menos el 30% de esa luz rebota hacia adentro. Es un ciclo constante. La luz va y viene, rebotando en estos espejos, amplificándose a sí misma una y otra vez hasta generar una energía descomunal. Pero claro, no todo es perfecto. Este diseño básico de Fabry-Perot tiene un detallito importante. No escupe un solo color o frecuencia, sino un montón al mismo tiempo. A la distancia exacta entre estas frecuencias la llamamos rango espectral libre, o FSR por sus siglas en inglés. Y este es el problema. Si emites en múltiples modos longitudinales a la vez, con el tiempo y la distancia, las señales se dispersan y se mezclan dentro de la fibra óptica. Obviamente, eso arruinaría cualquier enlace de larga distancia. Así que sí, necesitamos hacerle una mejora seria a este motor. Y eso nos lleva a la sección 2, diseños de láseres monomodo, mejorando el motor óptico. Aquí es donde los ingenieros ópticos se pusieron creativos para aislar una sola y pura longitud de onda. Y hay un número que lo dice todo, más de 30 decibelios. Esta es la relación de supresión modal, o MSR, de los láseres DFB. Al meter una rejilla periódica directamente en la cavidad, estos dispositivos son literalmente implacables. Aplastan sin piedad cualquier frecuencia que intente competir con la onda principal. Tener 30 decibelios de diferencia significa en la práctica que ese modo principal es el rey absoluto de la transmisión. Ahora, si queremos llevar este rendimiento al extremo absoluto, tenemos que encoger las cosas a menos de 10 nanómetros. A ese nivel, las reglas cambian y entramos al extraño mundo de la física cuántica, naciendo así los láseres de pozos cuánticos, o MQW. Las ventajas son una locura. Tenemos un espectro muchísimo más estrecho, un ancho de banda de modulación superior y agárrense, una corriente umbral de unos ridículos 2.5 miliamperes. Es una eficiencia brutal lograda simplemente encerrando a los electrones en espacios a escala atómica. Una verdadera genialidad. Y claro, no podemos hablar de optimización sin mencionar a los famosísimos VCSLs. Olvídense de los láseres tradicionales que disparan luz por los costados. Estos emiten la luz de forma perpendicular, hacia arriba, y esto es un verdadero cambio de juego, no solo por la física, sino por la fabricación y el costo.
Como emiten hacia la superficie, puedes probar cientos o miles de estos láseres ahí mismo, en la oblea, al mismo tiempo, antes de siquiera pensar en cortarla. Para la industria global, eso es un ahorro gigantesco. Pasemos ahora a la parte más analítica. Sección 3. Ecuaciones de emisión óptica. La prueba de rendimiento. Vamos a bajar un poco el ritmo aquí, porque ver estas tres ecuaciones juntas es como meter nuestro motor cuántico en un dinamómetro. No vean esto como matemáticas aburridas. Es literalmente el libro de contabilidad de la energía dentro de la cavidad. Fíjense, en la fila de los electrones, la corriente inyectada es el ingreso de energía, y lo que se gasta en recombinaciones es la salida. Ahora, esa pérdida exacta de electrones se convierte mágicamente en el depósito para la cuenta de los fotones, que terminan escapando por los espejos como luz útil. Y finalmente, la cuenta de la fase nos advierte que cualquier cambio en estos portadores va a ensanchar la señal. Es un ecosistema perfectamente equilibrado, donde nada sobra y nada falta. Y para ver cómo se traduce eso en la práctica, vamos a la sección 4. Curvas de potencia y eficiencia, visualizando el rendimiento. El corazón de todo ese balance matemático lo vemos reflejado en la famosa curva PI, la gráfica de potencia versus corriente. Lo que nos dice esta gráfica es fascinante. Resulta que, con corrientes bajitas, nuestro láser súper avanzado es básicamente un LED glorificado. Emite muy poquito. Pero en el instante preciso en que la corriente supere ese límite mágico, lo que llamamos la corriente umbral, todo cambia. ¡Boom! Despierta la emisión estimulada de verdad y la potencia óptica se dispara formando una línea recta y perfecta. Aunque ojo, que este motor tiene un enemigo natural terrible, el calor. Imaginen que la temperatura es como una fricción brutal. Cuando el láser se calienta demasiado, te pide muchísima más corriente solo para poder arrancar, para llegar a ese umbral. Y peor aún, su capacidad de convertir electricidad en luz se desploma, lo que aplasta por completo esa bonita pendiente lineal que teníamos. Si los controladores electrónicos no compensan en tiempo real este desgaste térmico, los datos simplemente colapsan, no llegan. Y todo esto nos lleva a una pregunta súper clave. Dejando la teoría de lado y yendo a los fierros, ¿qué pasa realmente allá adentro cuando le metemos un pulso de corriente violento a un láser de golpe? Vamos a averiguarlo en la sección 5, el régimen transitorio, manejando las curvas. La realidad es que un láser no se prende mágicamente al instante. Hay toda una secuencia caótica que dura microsegundos cuando pisamos el acelerador a fondo. Primero, aplicas la corriente y hay un silencio. Un retraso de conmutación. Los electrones están amontonando frenéticamente tratando de llegar al umbral. Y cuando por fin lo cruzan, ocurre una explosión cuántica. La población colapsa y lanza unos picos masivos y descontrolados de fotones. A esto lo llamamos oscilaciones de relajación. Afortunadamente, poco a poco el sistema logra domar esos picos violentos hasta que encuentra su ritmo, estabilizándose en su estado estacionario. Pero ojo, presten atención a esto porque hay un peligro oculto durante ese caos transitorio. ¿Recuerdan esos modos laterales que habíamos suprimido con tanto esfuerzo en los láseres de FB? Bueno, en medio de este descontrol inicial de las oscilaciones de relajación, esos modos pueden aprovechar el descuido y resucitar de golpe con picos de potencia temporales. El láser pierde su pureza monomodo por una fracción de segundo, causando un ensanchamiento espectral que al viajar por la fibra puede convertirse en una dispersión catastrófica para el receptor. Es algo que sin duda nos mantiene despiertos por las noches. Y eso nos conecta perfecto con nuestra última parada. Sección 6. Ruido y chirp residual, condiciones del camino e interferencia. Por más perfectos que querramos ser, siempre hay que lidiar con la cruda realidad de la mecánica cuántica. Nuestro primer gran dolor de cabeza es el RIN, el ruido relativo de intensidad. Véanlo como la vibración inherente del chasis de nuestro motor. A nivel microscópico, hay unas fuerzas estocásticas, las fuerzas de Langevin, que meten ruido cuántico puro y duro en la generación de fotones. Esto significa que la potencia que sale del láser no es una línea plana perfecta, siempre está temblando, y este temblor le pega de lleno al receptor al otro lado, convirtiéndose irremediablemente en ruido eléctrico. Y si el ruido de intensidad no fuera suficiente, también tenemos el ruido de fase. La fase de este campo eléctrico va dando saltitos aleatorios todo el tiempo. Mientras más salte, menor será el tiempo de coherencia. Esto nos dicta una de esas reglas inquebrantables de la física. Es literalmente imposible construir un láser con una frecuencia única y perfecta de ancho cero. Este ruido de fase ensancha el espectro creando una típica curva lorentziana que todos los ingenieros de telecomunicaciones tienen que sumar en sus cálculos sí o sí. Por último, el simple hecho de transmitir datos ya nos deforma la señal. Es lo que llamamos el chirp residual. Pasa esto.
Cuando el láser pasa rápido de apagado a encendido para mandar un bit, ese cambio brusco en la cantidad de fotones tuerce temporalmente la frecuencia. Eso es el chirp transitorio. Pero es que incluso cuando el láser ya está estable mandando alta potencia, tener tantos electrones ahí metidos altera la frecuencia central de forma continua. Eso es el chirp adiabático. En conclusión, modular la intensidad de un láser siempre va a empujar y deformar su frecuencia. Es simplemente inevitable. Y así llegamos al final de este recorrido. Me quedo con esta idea. Las ecuaciones de emisión describen a la perfección esta danza tan compleja entre electrones, fotones y la fase. Nos muestran la potencia brutal que tenemos en las manos, pero también los límites físicos innegables de las comunicaciones ópticas. Pensar que estamos domando este caos cuántico dentro de un pedacito de silicio de un par de milímetros para conectar continentes enteros, francamente te vuela la cabeza. Pero con el consumo de datos duplicándose a cada rato, la gran pregunta que nos queda es: ¿acaso ya estamos chocando contra la pared de la física cuántica o será que nuestros motores ópticos recién están terminando el calentamiento?